Justamente dándole seguimiento a la noticia con la que empezamos este programa, anunciándole todo lo que tenía que ver con los contratos de litio y lo que provocó. Esta mañana nosotros vamos a conversar con Sebastián Careaga. Él es presidente de la Federación de Empresarios Privados de Potosí, que seguramente tienen una postura con respecto a este tema. Buenos días, Sebastián, qué gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás, Brian? Muy buenos días. Un cordial saludo a ti y a todas las personas que nos están viendo. Y bueno, la verdad nosotros como potosinos nos encontramos muy preocupados por todo lo que ha estado pasando estos últimos días, por el intento nuevamente del gobierno de querer aprobar los contratos de litio. Sebastián, entiendo que son 5 claves para entender la situación del litio, que los contratos, obviamente el movimiento del socialismo busca aprobarlos y existen mucho rechazo a nivel social. Se han socializado esos planes, nosotros lo decía yo antes de pasar a la entrevista. Hemos hecho seguimiento y hemos hablado sobre lo que le puede provocar a Bolivia en cuanto a la economía, en cuanto al desastre natural que puede provocar tener esa planta y quitarle el agua a los pobladores. Justamente, no vamos a minimizarlo, a la gente de Potosí, en el departamento en general. Entonces, nosotros desde acá entendemos la gravedad, pero nos cuesta entenderlo específicamente, y entiendo que ustedes, al ser ciudadanos de ese departamento y aparte verse perjudicados con todo lo que significa, nos pueden dar un panorama más claro, Sebastián. ¿Cómo podemos entender lo que están tratando de hacer en Cámara Baja? Aprobarlo a diestra y siniestra sin pensar en el ciudadano potosino. Bueno, nosotros como Federación de Empresarios Privados venimos advirtiendo este tema desde el año pasado. También conjuntamente a la federación nosotros hemos realizado un estudio a profundidad con especialistas en el tema, los cuales de inicio esto nos muestra que el gobierno ha incumplido en algunos puntos específicos de la Constitución Política del Estado, donde nos habla claramente de la consulta previa a las distintas comunidades. Eso como punto número 1. Como punto número 2, dentro de lo que son estos contratos, también nos llama mucho la atención que no exista todo el tema medioambiental y principalmente la remediación del medio ambiente que estos proyectos vayan a causar el daño ambiental, no solo a las comunidades que están cerca, sino, como bien tú lo decías, a los distintos municipios y a la población potosina en su conjunto. Otro tema que nos llama mucho la atención también es el tiempo de contrato que se pretende dar a estas distintas empresas, en específico a esta empresa CBC, que es un contrato que se pretende dar a 30 años con una opción de ampliación de 12 años adicionales, lo cual quiere decir que estarías dando a una sola empresa 42 años de extracción bajo las condiciones que ellos quieren, favoreciendo a las empresas y así perjudicando a la población boliviana en su conjunto. Y bueno, lo que más nos llama la atención es que el gobierno central nuevamente quiere aprobar contratos de litio sin que haya existido un acuerdo real respecto al tema de las regalías con el departamento de Potosí. Nuevamente nosotros los potosinos o el gobierno pretende entregarnos el 3% de regalías por el tema del litio, cuando nosotros venimos exigiendo desde hace muchos años atrás que el tema regalitario debería por lo menos equipararse a lo que son las regalías de los hidrocarburos, que es el 11%. Entonces, realmente no existen las condiciones, no existe la negociación y el tema claro con el departamento de Potosí, y mucho menos existe el tema claro de cómo se va a trabajar con o la consulta previa con las distintas comunidades. Eso por una parte. Y por otra parte, hoy en día existe lo que es una acción popular que está en curso en el Tribunal Constitucional Plurinacional
una acción que ha sido planteada por más de 50 comunidades que están alrededor de estas áreas de extracción, los cuales se encuentran muy preocupados por lo que tú mismo decías, el tema medioambiental, el tema del perjuicio de la escasez de agua, y una serie de cosas que no han sido tomadas en cuenta para poder aprobar este contrato. Claro. Y lo que llama la atención también es que, ya nos diste una analogía bastante interesante con respecto a la realidad que viven ustedes que están ahí muy cerca y que se van a ver súper afectados, pero están tratando de aprobarlo en un proceso que está de salida, que prácticamente, bajo mi entendimiento, puede que esté equivocado, pero te lo comparto para que saquemos una conclusión, Sebastián, se están de salida y quieren aprobar como sea los créditos. Carece de sentido hasta para el proyecto en sí mismo, ¿no? Y entonces de ahí nace la susceptibilidad de que lo estén haciendo por dinero. De ahí también nace la susceptibilidad denunciada por distintos diputados que tiene que ver con que su voto tiene costo. Entonces, prácticamente el ciudadano potosino está siendo replegado por intereses económicos. Yo quiero consultarte, ¿realmente se puede hacer algo? Porque entendiendo y leyendo los informes dicen que los diputados no necesitan ni siquiera la aprobación de los senadores, es decir, la Cámara Baja no necesita o no tiene la limitante para aprobar este contrato de la Cámara Alta. Entonces, ¿realmente se puede hacer algo a pesar de todo lo que hemos venido describiendo que no está bien con estos proyectos de litio? Bueno, como tú dices, para nosotros realmente, para mí, y yo creo que es el sentimiento que tenemos todos los potosinos y en general todos los bolivianos, ver este tipo de accionar que está teniendo el gobierno nacional de querer aprobar un contrato a 42 años plazo con una empresa cuando ellos ya están a días o prácticamente o meses de irse y terminar su gestión, realmente nos preocupa y nos llama mucho la atención. Como bien tú lo decías, hemos escuchado diputados, algunos periodistas departamentales, nacionales, que han ido denunciando que estarían existiendo y corriendo el tema de lo que son los maletines negros. Lamentablemente nosotros no queremos creer eso porque sería realmente una pena que unas cuantas autoridades realmente no tengan la moral y la ética y decidan hipotecar y vender los recursos naturales de los bolivianos y principalmente los potosinos por recibir unos cuantos pesos. La verdad que nosotros no queremos entender, pero no queremos creer, pero la situación y la forma de cómo ellos están actuando, principalmente el gobierno nacional del presidente Luis Arce, nos da a entender que existirían intereses personales, intereses partidarios que se habrían cerrado entre cuatro paredes y no así sean abiertos a la población en su conjunto. Yo te digo, el comité cívico, la población potosina y creo que todos los bolivianos hoy día están en estado de emergencia, estamos el sector empresarial privado potosino también, porque realmente estas condiciones en las cuales se está queriendo aprobar son condiciones que van en contra de los bolivianos, en contra principalmente de los potosinos, principalmente en contra de las comunidades y de la población que vive a los alrededores. Y bueno, estos contratos y estas empresas me imagino que se tendrán que nuevamente sentar, negociar, pero negociar abiertamente para ver si tienen la capacidad o no de poder industrializar el litio boliviano. Sebastián, para concluir, habría que preguntarse, para poder entender, habría que consultarse uno mismo para poder entender el tema en sí mismo y decir, si desde el 2008, que fue el primer anuncio cuando el señor Evo Morales era presidente de que se iba a industrializar el litio, a 2025 son 17 años y no ha pasado, habría que preguntarse por qué. A lo mejor es inviable, a lo mejor, como decías vos, se construyó entre cuatro paredes un contrato que le beneficia al que viene y hace sus asuntos, a los que estaban participando en la reunión. Y bien, gracias para los ciudadanos potosinos, bien, gracias por el litio, bien, gracias por todo lo que realmente importa. Y aquí solo importa los últimos 4 meses que aprobemos créditos y que nos llenemos los bolsillos y total no vamos a estar ahí.
Una lectura simple, pero la verdad es que llama la atención que desde el 2008 prometan exportar el litio, trabajarlo, 17 años después no pasa y ahora, 4 meses de salida, otra vez lo quieren reactivar. Hay mucho que pensar, Sebastián. Gracias por compartir todo lo que sospechan, todo lo que están trabajando desde el lado de los empresarios potosinos. Seguramente, por favor, nosotros estaremos haciendo seguimiento a todo lo que pase para volver a contactarte y que nos pongas al día. No, muchas gracias a ti, Brian. Lo que tú dices es completa y ciertamente es cierto. La industrialización del litio en Bolivia en realidad viene desde 1993 con la LITCO, la Lithium Corporation, que fue la primera empresa que intentó industrializar el litio. Después vino el proceso o el anuncio fallido del expresidente Morales el 2008. Después vino el contrato fallido con los alemanes el 2019 y ahora nuevamente, como tú dices, sospechosamente, malintencionadamente, el gobierno del presidente Arce pretende aprobar contratos a meses de irse. Yo creo que hoy en día los bolivianos tenemos que tener la capacidad de esperar este tiempo, tenemos que tener la capacidad de realmente analizar y pensar bien cuáles son las estrategias y cuáles son los mecanismos para una industrialización real que beneficie no solo a las comunidades, sino beneficie al departamento, al país, a la población en su conjunto. Entonces, en base a esto, querido Brian, nosotros como federación, como sector empresarial privado potosino, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir estando en este estado de emergencia, que para nosotros es fundamental que esto no se pueda aprobar porque son contratos que van en contra de todos los bolivianos. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias. Que tengas buen fin de semana. Ya estaremos contactándonos para estar actualizando la noticia. Muchas gracias. Buenos días.